Buenos días, hermanos, hermanas, hermanitos de España, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de la iconografía bizantina. El día de hoy vamos a leer un poco acerca de lo que significa el icono de la Madre de Dios Vladimirskaya, que es el primero de los iconos que trae la colección de hojas que les mandé hace como un mes. Y acerca de este icono, la tradición atribuye a San Lucas el icono de la Virgen de Vladimir, que llegó a Kiev, en la actual República de Ucrania, desde Constantinopla, como regalo del gran príncipe de Constantinopla. Al principio fue venerada esta imagen en el monasterio de Vizgorod, cerca de la capital de Rusia. Pero en 1155, en tiempo del príncipe Andrei Boholyubsky, esta imagen fue llevada al norte a la ciudad de Vladimir, en la catedral dedicada a la Asunción y construida por aquella época. Desde entonces le quedó el nombre de Vladimirskaya, aunque desde 1395 fue venerada en la catedral, también llamada de la Asunción o Dormición, como se dice en el Oriente Bizantino. En el Kremlin de Moscú. Actualmente se encuentra este icono en la Galería de Arte Tretyakov de Moscú. Innumerables copias de este icono en el cual es característico el pie del niño volteado hacia atrás. Se encuentran estos iconos en las iglesias y en las casas rusas. La fiesta principal es el 21 de mayo, pero es honrada también con especiales oficios litúrgicos el 23 de junio, por la liberación de Moscú en 1480 durante la invasión del Khan Makhmet, y también se venera el 26 de agosto por la salvación durante la invasión de los tártaros de Tamerlán en 1395. Hola, Fray Nelson, buenos días, buenas tardes. Buenas, Fray. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hacen? ¿Ya están de vacaciones o todavía tienes examen? No, ahora estoy preparando el examen final, el examen de grado, el Universas sería. Ah, qué bien, felicidades. ¿Y cuándo lo tienes? Entre el 26, del 26 al 28 de este mes. Ay, ya pronto, hoy es día 15, o sea, dentro de nueve Sí, días o 10. sí. Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Lo ves muy difícil? No, pues son unos 45 temas. eh, cada tema está desarrollado en 2 páginas. Ah, bueno, entonces son como 100 páginas. Sí, serían como 100. Ah, qué bueno. ¿Y luego los profesores te van a preguntar de cualquier tema o tú vas a presentar uno o dos específicos? Aquí el proceso es media hora antes del examen, pues se hace un sorteo. Entonces, el estudiante elige 3 temas al azar, ¿no? Tira 3 papeletas y lo que te toque. Ay, caramba. Y eso es un momento antes del examen. Sí, media hora antes. O sea que tienes que estar preparado en todos los temas. Exactamente. Ah, ay, qué Entonces, pena. en esta media hora es para, pues, concretar los 3 temas que te toquen y ala.
Muy bien, y puedes llevar apuntes, puedes tenerlos a la mano, a la vista, a la hora del examen. Y no, puedes tener un pequeño esquema que puedes hacer en esta media hora. Ay, Ellos dejan como textos de apoyo, pues el catecismo, la Biblia, el Denzinger, pero más que esto ya tiene que ser estudiado antes. ándale. ¿Y con eso qué obtienes? ¿El título de licenciatura o es un Sí, diplomado sí, sería el grado canónico, ¿no? Pero para el Estado aquí es una licenciatura en teología? en teología, sí. Oh, qué bien. Felicidades, me da gusto saberlo. Pues nada, Fray, gracias. Qué bien. Pues me había comentado Fray Antonio Nofuentes que hoy podíamos tener una reunión, pero veo que tus compañeros están muy ocupados No, o no. voy a llamarles porque todos lo saben, lo hemos hablado en la comida y están todos avisados. Un momentito, Fray, voy a llamar a cada uno. Por un Bueno, momento. gracias. Y si no pueden ahorita, pues tal vez podemos reunirnos dentro de 8 días, el miércoles, ¿no? Ah, pero tú ese día vas a estar muy ocupado. No, no, yo para las clases de manología un tempito lo tengo siempre. Y Ah, así aprovecho de desconectar. porque ¿cuándo es tu examen? ¿El 26? Y sí, sería entre... Lo que pasa es que la próxima semana sabré con exactitud cuándo será. Pero en todo caso será por la mañana también. Así que estar en lo que tarda una clase de mariología no sería un problema. Bueno, y pues como son puras imágenes de la Virgen Sí, del rito ortodoxo, pues nada más es como una información. Pero de todos modos yo voy a tomar en cuenta que pues a ver si quieren participar los demás el próximo miércoles. Y como es nada más media hora, pues no hay problema, ¿verdad? Me imagino. sí. Es que arriba, a ver, Jordi. Oye, ¿y todavía está por allá Gerardo o ya se regresó a México? Hoy ha regresado ya. Ah, qué bien. Sí, llegará, me imagino que... Tío, Fray está esperando, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Gracias, Nelson. Y ahora otro más, esperamos. Padre, vale, muy bien. Pues ya van conectándose, Fray. Gracias, Nelson. Te agradezco mucho tu apoyo. Ah, ¿Y después te vas a alguna otra comunidad o te quedas en esa misma, Nelson? esto se está aún por definir, porque como habrá ahora la asamblea, pues ya, ya me dirán algo. Porque tú Ya ya me dirán. acabaste el Sí, sí, trienio de sí, teología sí. y entonces pues irás a la licenciatura o algo así. Sí, yo el año pasado ya estaba matriculado, no,
máster en profesorado de secundaria y bachillerato, que sería la prepa, ¿no? Es magisterio en Sí, filosofía. aquí es la prepa, el Y bachillerato. sí, sí, sería la prepa. Profesor de secundaria y prepa. Y después tuvimos que, por el horario, que era un poco incompatible, porque era por la tarde, noche, y ahora no he podido terminarlo. Entonces, la idea era a ver si este año se seguiría a hacer el máster este, porque es de un año y pues es habilitante a la profesión de maestro. Ah, qué bien. ¿Y tienes oportunidad de continuar en en la misma escuela o te tienes que Sí, 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 sí. cambiar Tengo la misma. necesariamente a otra? Eh, Todas las opciones son abiertas, es decir, en la misma la puedo en otra y tal, porque como tengo homologados los documentos, pues es fácil. Ah, qué bien. Me da gusto saberlo. Sí, es fácil. ¿Y no has Aquí, pensado estudiar entonces por aquí Mariología en Roma, la licenciatura? también empezar en la carrera, ¿no? En la parte religiosa, ¿no? Y que estaría también por definir con Fray, porque como ahora yo renovo por la tercera vez, entonces para la profesión solemne aún me quedaría, pues también tengo por delante que definirme de la, en qué área religiosa, ¿no? De una licencia religiosa iría a dedicarme. Muy bien, Nelson, me da Y gusto. de cómo, ya lo concretaremos, Frey. Si vamos a la Mariología, pues ya tengo medio camino hecho ya. Bendito Dios, ojalá Dios quiera. Bueno, entonces, jóvenes, buenas tardes en España, buenos días en México. Entonces estamos viendo los iconos de la devoción a la Virgen en la iglesia bizantina, de los cuales pues les presento el primero que es la Vladimirskaya. Estas hojas ya se las mandé hace como un mes. Ustedes deben tenerlas por allí o en el Sí, archivo todavía en la computadora. Dice ahí sí, sí, arriba, Virgen de la Vladiskaya. icono de la Madre de Dios, Vladimirskaya. Es lo que dice allí en ese rótulo al principio del tema. Y la imagen pues es esta. Bueno, desde luego, la original es a color, pero esta pues es un dibujo que hizo el padre Faustino, Faustini aquí en México hace como 25 años, porque él preparó estos textos relativos a la explicación de las imágenes de la Virgen Santísima que se veneran en Rusia, bueno, en todas las iglesias ortodoxas. Entonces, acerca de esta Madre de Dios, Vladimirskaya, dice que se atribuye a San Lucas esta pintura de la Virgen de Vladimir, que está en Kiev, llegó a Kiev, como sabemos, Kiev es la capital de Ucrania, y que llegó allí desde Constantinopla, como regalo del gran príncipe de Constantinopla. Al principio fue venerada en el monasterio femenino de Vizgorod desde el siglo XIII, es decir, el año 1200 o 1300. Pero en 1155 fue llevado al norte a la ciudad de Vladimir, en la catedral construida en aquella ciudad, y desde entonces le quedó el nombre de Vladimirskaya, es decir, es el significado de la palabra en femenino de Vladimir. En Rusia los nombres tienen los nombres de los iconos marianos significan en femenino el nombre del lugar en donde se encuentran esos iconos.
Entonces aquí Vladimirskaya sería la Virgen, la imagen de Vladimir. Y entonces, pues, este es el icono que tenemos en la primera explicación de este texto. Dice que la fiesta principal es el 21 de mayo, pero también se honra el 21 de junio, el 23 de junio. Y el 26 de agosto también se venera porque en ese día, el 26 de agosto, fue liberada la nación de Rusia de la invasión de los tártaros de Tamerlán en el año 1395. Bueno, en cuanto a los años, pues vean ustedes que la antigüedad de estos iconos tiene mucho que ver con la Iglesia Ortodoxa y, por ejemplo, este que es de 1395, desde entonces se le venera en ese lugar en Moscú, pues quiere decir que tiene una gran tradición en la devoción de los católicos ortodoxos de la Iglesia de Rusia, de Oriente. El siguiente icono que tenemos es el icono de la Madre de Dios, Kazanskaya. Es uno de los iconos más difundidos y más amados por los rusos. Su manifestación milagrosa se remonta a 1579, 27 años después que Iván el Terrible sojuzgó la región de esa provincia llamada así Kazán y sustrajo esta imagen al Khan tártaro de Kazán. Fue entonces que la Madre de Dios apareció mediante este icono para reforzar en la fe cristiana de los habitantes de Rusia, la fe que se había recibido desde siglos antes. Se le apareció en sueños a Matrona, que era una niña de 8 años, diciéndole que acudiera al obispo Jeremías para invitarlo a desenterrar un icono en el lugar que la misma niña indicaría. Y prestándole el debido honor, tras no pocas dudas, la misma niña Matrona, el 8 de julio, halló el icono entre las ruinas de una casa que se había incendiado. El arzobispo transportó la imagen en procesión hasta la pequeña iglesia de San Nicolás y más tarde la transportó a la Catedral de la Anunciación. Mientras acontecían milagros, curaciones en favor de los que invocaban a este icono, la Madre de Dios. En este icono se reconoce en que el niño Jesús está representado de frente, se muestra solo hasta las rodillas de la imagen del niño y la mano derecha del niño bendice al que mira la imagen. Por su parte, la representación de la Virgen es del tipo odigitria, es decir, la que muestra el camino, pero con el rostro inclinado hacia la cabecita del niño. La fiesta de este icono es el 8 de julio, pero también se venera el 22 de octubre para recordar la liberación de Moscú de la invasión polaca del 1612. Como vemos, pues son imágenes de la Virgen que tienen relación con la historia del pueblo ruso. Y esa es la gran virtud de estos iconos, porque mucha gente de Rusia venera estas imágenes de la Virgen Santísima. El siguiente icono, el número 3, es el icono de la Madre de Dios, Odigitria Smolenskaya, en donde vemos a la imagen de María con el niño cargándolo sobre su brazo izquierdo, y es uno de los iconos atribuidos al pincel de San Lucas. Smolensk es una ciudad de Rusia occidental, pero su nombre se le atribuyó a este icono.
y es llamado también Odigitria, es decir, la que indica el camino, porque con la mano derecha indica a Jesucristo, que es el camino para todos los que quieren llegar a la salvación. Desde Jerusalén, el icono fue trasladado a Constantinopla en 1046 y en el siglo II el príncipe Vladimir II llevó este icono a Smolensk y desde entonces se le llama Smolenskaya. En 1237, durante la invasión de la Horda del Oro, el icono de la Madre de Dios rechazó a los tártaros y mongoles que sitiaban la ciudad de Smolensk. En el siglo XIV y en el siglo XV este icono permaneció en Moscú y cuando fue restituida a Smolensk se mandó a hacer una copia en el siglo XVI para colocar esa copia en el monasterio moscovita de Novodevichy, que significa nuevo convento de vírgenes, en donde se halla todavía actualmente. El convento es ahora museo, pero la iglesia actual, acomodada en el antiguo comedor, es oficiada por los monjes de rito bizantino ruso, y la fiesta de este icono de Smolenskaya se celebra el 28 de julio. Entonces, pues ahí tienen ustedes la imagen de la Virgen. Y los signos, las letras que se ven en el ángulo superior izquierdo y en el ángulo superior derecho significan Meter Zeu, que significa Madre de Dios, y abajo, arribita de la cabeza de la imagen del niño, tenemos las iniciales de Jesús Christos. Eso es para indicar las palabras que están escritas en griego y que se refieren a una descripción breve de lo que significa este icono. Es decir, se representa a la Meter Zeu, Madre de Dios, que tiene en su brazo izquierdo a Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que está siendo sostenido por el brazo izquierdo de la Virgen. Aquí un detalle importante que podemos señalar son las 3 estrellas que se representan en la imagen de esta Smolenskaya, una estrella en el hombro derecho, una estrella en la frente y otra estrella en el hombro izquierdo, que casi queda oculto por el bracito derecho del niño, de la imagen del niño. Esas 3 estrellas significan la virginidad de la Virgen, que es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Esas 3 estrellas que vemos en la imagen, en su hombro derecho, en su frente, sobre el manto y en su hombro izquierdo, significan la virtud de la virginidad perenne, antes, durante y después del parto. Veremos también esta otra imagen, la número 4, que se llama la imagen de la Madre de Dios del signo de Novgorod. El nombre del signo viene porque el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14 dice que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Y aquí la representación que vemos es que la Madre de Dios tiene las manos levantadas como en acto de oración y en el centro, en su pecho, está la imagen de Jesucristo, que es el motivo por el cual se le atribuye la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. La Virgen, la jovencita, está encinta y va a dar a luz un hijo. Ese detalle de la profecía de Isaías se ve en esta imagen rusa del icono griego de la iglesia bizantina de la Madre de Dios
de Novgorod. Y tenemos que, agobiados por el sitio de la ciudad, los habitantes de Novgorod pusieron todas sus esperanzas en el Señor y en su purísima madre. El arzobispo Juan de Novgorod, movido por inspiración divina, tomó de la iglesia del Salvador el icono de la Madre de Dios para llevarlo sobre las murallas de la ciudad. Mientras los fieles seguían suplicando, como llegó cerca del lugar del ataque del enemigo, una flecha de las tropas de Suzdal se clavó en la imagen de la Virgen, que dirigió la cara hacia Novgorod, dejando caer unas lágrimas sobre la capa del arzobispo. Con esto la milagrosa imagen quiso manifestar a los sitiados de Novgorod la señal de que la reina del cielo intercedía cerca del trono del divino Hijo para la liberación de la ciudad de Novgorod, y esa ciudad en efecto fue salvada. Como recuerdo de ese acontecimiento, la fiesta del icono de la Madre de Dios del Signo se fijó el 27 de noviembre. Hay otros iconos semejantes que representan a la Madre del Signo, que toman su denominación de diferentes localidades, por ejemplo, Kursk, que se celebra el 8 de marzo, pero la característica de este icono es la representación de la Virgen de frente, de medio cuerpo, con los brazos levantados en actitud de oración, y el Hijo Jesús representado en el pecho como inscrito dentro de un círculo, el círculo que es el símbolo de la eternidad. Bueno, también en este icono tenemos las inscripciones de las palabras griegas meter, Cu, en el ángulo superior izquierdo y en el ángulo superior derecho. Y también tenemos las inscripciones Iesu Cristo a ambos lados de la imagen del niño. Y también vemos las tres estrellas, una en el hombro izquierdo, una en el hombro derecho y otra en la frente de la imagen de la Virgen, lo que significa la perpetua virginidad de Santa María. El siguiente icono ruso que tenemos es el icono de la Madre de Dios, Tishbinskaya. Es uno de los iconos atribuidos por la tradición a San Lucas. También esta es del tipo odigitria, es decir, que muestra a Cristo, la Virgen con su mano derecha, indica a Jesucristo como el camino para alcanzar la salvación. Odigitria significa eso, odos, camino, y gitrein, que conduce, que lleva, que orienta. De modo pues que María indica que Jesús es el camino de la salvación. Por ello se llama odigitria, porque muestra el camino de la salvación con su mano derecha. Este icono fue llevado a Antioquía y luego a Jerusalén, donde llegó a Constantinopla. Pero en 1383 el príncipe Dmitri Donskov se apareció en un resplandor como de fuego, se le apareció a ese príncipe en un resplandor llevada por ángeles sobre el lago Onega, la Rusia septentrional, la del sur, y fue hallada esta imagen en Chichivim, en una zona del lacustre, sobre una cabaña. Allí se construyó una iglesia dedicada al misterio de la dormición de la Madre de Dios. Inicialmente la iglesia fue de madera, pero en 1510 esa iglesia fue sustituida por una construcción de piedra. Y entre los muchos milagros que se le atribuyen es la intercesión por la ciudad, que fue liberada de la invasión de los suecos en 1613, acontecimiento que ocurrió el día 26 de junio de ese año 1613. Y todavía hoy
se venera a esta imagen Tichvinskaya en esa fecha, el 26 de junio, ya la próxima semana. Se puede notar que las dos figuras no están mirando hacia el espectador. La Virgen conserva la dignidad de las odigitrias clásicas y los rasgos de los rostros son más bien dulces, son más tiernos que los de otros iconos. También aquí encontramos las letras de Meter Teu y Jesucristo, y en la aureola de Jesucristo tenemos las palabras Alfa y Omega, que es el signo de Cristo como Dios que vive a lo largo de los siglos. También en este icono se aprecian las tres estrellas de la Virgen, hombro derecho, hombro izquierdo y frente, lo que indica que es la virginidad perpetua antes, durante y después del parto. El siguiente icono es el de la Virgen Madre de Dios, Pokaevskaya. Es el número 6 de las hojas que yo les mandé hace unos días. Y en este icono encontramos que se apareció milagrosamente la Virgen en la cumbre del monte Pokaev, lo cual esa aparición ocurrió en el año de 1340. Y el pastor de la ciudad de Pokiaev, de Volinia, se encontraba de regreso desde Constantinopla y bendijo con este icono las tierras de Pokaev. Esta imagen llegó a ser famosa por las numerosas manifestaciones milagrosas y por haber curado la ceguera del hermano de quien poseía este icono. A raíz de todo ello, la mujer regaló el icono a los monjes del monte Pokaev, cuya iglesia estaba dedicada a la Uspenie, es decir, a la dormición o asunción de María. Innumerables han sido los prodigios que se le atribuyen a la imagen cuando fue instalada en la iglesia. Al ponerse en oración cerca de esta imagen, no solo se verificaron curaciones milagrosas, sino que también hubo resurrección de muertos. En 1675, los turcos sitiaron el monasterio de Pokaev y la Madre de Dios hizo el gran milagro salvando ese monasterio de la destrucción decretada por los turcos. Este icono se venera el 23 de julio y el 8 de septiembre. Su iglesia se conserva en la iglesia de esa ciudad de Pokaev. Se conserva este icono y en ciertos momentos en ese monasterio de Pokaev han celebrado monjes católicos y en otros periodos se encargan del culto de esta imagen los monjes ortodoxos. La imagen se venera por todos los cristianos que acuden a ese monasterio de Pokaev, que lo hacen en numerosas peregrinaciones. De modo pues que también este icono de la Madre de Dios, Pokaevskaya, encontramos igualmente que la Virgen Santísima sostiene a su bebé, a su hijo, en el brazo derecho, y aquí se ve claramente la ternura del niño Dios hacia la Virgen Santísima, puesto que acerca la imagen del niño Dios, acerca su mejilla a la mejilla de la Madre de Dios, y ello se ha identificado como un signo de ternura del Hijo de Dios hacia la Virgen Santísima.
También aquí vemos las estrellas en el hombro izquierdo de la Virgen y en la frente. Y también encontramos las siglas Mater Theu, Madre de Dios, y de Jesús Christos. Y pues este es el icono de la Madre de Dios, Pokaevskaya. En el siguiente icono tenemos a la Madre de Dios, Iverskaya. A ver, permítanme un momento, por favor. Ya estoy aquí, disculpen. Entonces tenemos aquí el siguiente icono, número 7, de la Madre de Dios Iverskaya. ¿Qué significa Iverskaya? De la región del monasterio Iberskij, que significa la región de Georgia. Es decir, que el nombre de este icono deriva del nombre del monasterio erigido sobre el monte Athos, a donde llegó este icono en el año 999, tras haber flotado sobre el mar de Mármara, y fue una piadosa viuda quien en tiempo de las persecuciones del siglo IX entregó a las olas del lago la imagen. Es decir, que esa imagen llegó por el mar de Mármara y fue recogido por una piadosa viuda. Sobre la mejilla derecha de la Virgen son visibles los golpes que le propinó un soldado bizantino cuando quería arrebatarle a la viuda el icono. Y de esas heridas que le produjo el soldado a la imagen, se ve todavía unas gotas de sangre. En 1648, por deseo del patriarca Nicón, quien fue archimandrita del monasterio de Novospassky, este icono fue llevado a Moscú en una copia idéntica con las mismas medidas a la imagen que se había hecho famosa por tantos milagros en el monte Athos y quedó instalada en el monasterio Iberskij, es decir, georgiano, de Georgia, de la región rusa de Georgia. Las curaciones y los hechos milagrosos se repitieron en Moscú y por ello la gran veneración que la gente atribuye a esta imagen. Se le festeja el 12 de febrero para recordar la llegada de este icono al monasterio del monte Athos, y también se le festeja el 13 de octubre por ser el aniversario de cuando la copia llegó a Moscú, y también se celebra el martes después del domingo de Pascua.
En la imagen se ve clara la efusión de sangre de la mejilla de la Virgen, como unas 4 gotas que salen de ese acontecimiento histórico por el cual un soldado bizantino distraídamente golpeó la imagen cuando pretendía arrebatar de este icono a la viuda que la había recuperado del mar de Mármara. Y pues son acontecimientos que se veneran a través de estas imágenes, en donde vemos a la Virgen Santísima sosteniendo a su hijo en el brazo izquierdo y con el brazo derecho, la mano derecha indica a Jesús. Es decir, que también este icono número 7, Iberskaya, es del tipo de las odigitria, es decir, la que indica el camino. Con su mano derecha está indicando al niño Jesús, con lo cual significa que Jesús es el camino, es la forma de alcanzar la salvación. Y este es el icono de la Madre de Dios, Iberskaya, que es el número 7. Y bueno, como vemos, los iconos griegos o bizantinos de la Iglesia Ortodoxa tienen una gran tradición de fines del primer milenio o de principios del segundo milenio. Y eso ha hecho de las imágenes de la Virgen pues una gran devoción para todos los devotos de la Virgen Santísima que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa. En la actualidad, en todas las iglesias ortodoxas encontramos algún icono de este tipo en donde se le venera a la Virgen Santísima por esa tradición tan antigua de más de un milenio, en donde la Virgen Santísima ofrece la protección a todos los fieles que ante ella hacen una jaculatoria o hacen una oración o van a dar gracias por algún beneficio recibido. Acá en México tenemos una parroquia ortodoxa de San Jorge, a donde estuvimos hace poco más de 2 años. Fuimos a celebrar la misa ortodoxa con ellos y ahí vimos en el iconostasio, vimos varias imágenes de la Virgen Santísima, Madre de Dios, muy semejantes a estos iconos que hoy les estoy describiendo. Bueno, vamos a dejarle ahí, nos vemos el próximo miércoles.